Imanaya Tukui Mashikuna y bienvenidos a esta nueva clase de Quichua. El tema de hoy es la cortesía, que en Quichua se dice Mishki Shimi Rimay, es decir, vamos a aprender palabras y frases para ser más corteses. Se trata, en mi opinión, de un tema sumamente importante cuando aprendemos una nueva lengua, así que sin más demora, amigas y amigos, empecemos. Kasheri Pashunchi, Mishki Shimi Rimay Mandami Rimagripanchi. Para empezar, les quiero enseñar cómo decir amigo o amiga. En quichua se dice mashi y es una palabra que usamos muchísimo. Incluso con gente con la que no tenemos mucha confianza, siempre nos llamamos diciendo mashi. Incluso tenemos la palabra mashiku o, según la pronunciación del norte, mashigu, que se podría traducir con amigo o amiga, querido, querida. Pero este mashiku o mashigu tiene un matiz de respeto, amabilidad y cariño. Y entonces si ustedes lo usan a la hora de hablar con un quichua hablante, esto va a ser sumamente valorado. Luego empezamos por la primera expresión relacionada con la cortesía, que es bienvenido o bienvenida, que en quichua se dice Aji Shamushka Kapai. Aji Shamushka Kapai lo podemos incluso pluralizar diciendo Aji Shamushka Kapaichi, bienvenidos o bienvenidas. Muchas veces incluso lo acortamos diciendo simplemente Aji Shamushka. Por ejemplo, lo podemos ver en las siguientes frases: bienvenido o bienvenida a Ecuador, Aji Shamushka Kapai Ecuador Mamajaktama, o simplemente Aji Shamushka Ecuador Mamajaktama. O si queremos decir, por ejemplo, bienvenidos amigas y amigos, podemos decir Aji Shamushka Kapaichik Mashikuna o simplemente Aji Shamushka Mashikuna. Seguimos adelante con una expresión que se parece más a un saludo, pero que es muy bonita, que es Kaina Kungichu. Kaina Kungichu. Según la pronunciación del norte sería Kaina Hungichu. Este Q suena como Hu, con una aspiración, que literalmente significa estás pasando el día, y la respuesta es Ari Kaina Kunimi, o siempre, según la pronunciación del norte, Ari Kaina Hunimi. Luego tenemos la expresión para decir oye, escucha o incluso escuche, oiga, que es uyapai, uyapai. O su versión en plural, uyapaichi, escuchen, oigan, por favor. Este pa que tenemos es un morfema verbal que ya trataremos en otra clase, que traduce el español por favor, añade respeto, cariño y amabilidad a nuestra oración. Y realmente no existe una palabra exacta para traducir este por favor en quichua, porque siempre usamos este pa que se añade al verbo. Por ejemplo, si quiero decir ven por favor a mi casa, en quichua sería así: Nyukapa wasiman shamupai. O por ejemplo, si le estoy diciendo a un grupo de personas vayan por favor, sería ripaichi, ripaichi. Ven siempre con este pa. Pero si queremos encontrar una palabra para expresar este por favor, en quichua se podría decir mañani, mañani, que literalmente significa pido. En segundo lugar, me gustaría enseñarles cómo se dice lo siento, perdón. En quichua se dice kishpichiwai, kishpichiwai, que significa discúlpame, perdóname. Lo podemos incluso decir en plural, kishpichiwaichich. Este es el significado, pero kishpichiwai puede incluso significar libérame o sálvame. Entonces tiene un significado bastante profundo, digamos.
Bien, ahora pasamos a expresiones cuando estamos hablando con nuestro interlocutor en quichua y, por ejemplo, no sé, no hemos entendido lo que acaba de decir nuestro interlocutor. Entonces podemos decirle kutin nipai o kutin rimapai. Dilo otra vez, por favor. Habla otra vez, por favor. Asimismo podemos decir ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en quichua es imaginata nina? Por ejemplo, Kaishina. Imaginata perro quichuapi nina. ¿Cómo se dice perro en quichua? Ya lo hemos aprendido en la clase sobre la pronunciación. Sabemos que se puede decir alku o ashku, entonces la respuesta será alku ninami, se dice alku. Y luego podemos incluso preguntar ¿qué significa eso? ¿O qué significa esa palabra? Para decir esto podemos decir Chaika imatata nishanin o Chaishimika imatata nishanin. Shimi en quichua puede significar palabra, lengua o idioma o incluso la boca, la parte del cuerpo. Pasamos ahora a ver cómo se traduce la expresión para decir permiso. Si queremos pasar en quichua vamos a decir yajichiwai, yajichiwai, literalmente hazme pasar. O si queremos hacer algo, podemos decir cachawai o cachawapai, mándame por favor. Sin embargo, tenemos incluso otra expresión que es muy bonita y quizás ya la conocen, que es ñanda mañachi. Ñanda mañachi, que literalmente es préstame el camino. Usamos esta expresión cuando, por ejemplo, tomamos un camino que pasa por el campo o el terreno de otra persona y entonces decimos ñanda mañachi yajingapak mashigo, por ejemplo, préstame el camino para pasar, amigo. Bien, y seguimos adelante. Por ejemplo, en la clase pasada aprendimos, siempre en el contexto de último día de trabajo, el viernes, y nos despedimos de nuestros colegas, compañeros de clase, y sabemos que para decir hasta el lunes decimos awaki punchakama. Pero si queremos decir que descanses, ¿cómo podemos decirlo en quichua? Se dice samapangi, samapangi, o si lo decimos a un grupo de personas, samapangichi, literalmente descansarás o descansarán. Y la otra persona puede contestar tú también, kambash, o usted también, kikimbash. Muy bien, pasamos ahora a ver cómo se traduce en quichua la palabra gracias. Para decir gracias decimos yupaichani. Yupaichani literalmente significa agradezco. Tenemos incluso muchas gracias, achkata yupaichani. La expresión pagrachu, que es típica del oriente, la Amazonía, entonces el antisuyo, cuidado con que esta K suena como G, entonces pagrachu. Y por último tenemos la expresión pai, para decir gracias. Hay dos teorías acerca del origen de esta palabra. La primera es que viene de la expresión española Dios le pague. Como sabemos en quichua no tenemos ni la E ni la O, entonces Dios li paghi, por eso hasta hoy en día se escucha a veces paghi, que es un poco quichuañol, una mezcla entre quichua y español, y luego se convirtió esta expresión en pai. La segunda teoría, en cambio, dice que esta palabra viene de una expresión que se sigue utilizando hasta hoy en día en la zona de Cusco, en el sur de Perú, que es sulpai y que significa gracias. Pero nosotros en el Ecuador nos quedamos solo con pai. Y luego si queremos decir de nada, ¿cómo se dirá? De nada se dice nimamanda o mana imapashchu o incluso imatacha.
tenemos estas tres formas. Por último, les doy otras tres palabritas que pueden ser bastante útiles. La primera es wakai chiripai, que significa cuídate, por favor. La segunda, mania chihuapai, préstame. Y por último, si queremos decir te ayudo, podemos decir yana pashachu, literalmente ayudaré. Y la otra persona puede contestar ari yana pawai, sí, ayúdame. Ahora lo que me gustaría hacer es crear un diálogo para repasar las expresiones que acabamos de ver y aprender otras expresiones que las llamaría expresiones hechas, fijas o incluso rituales, porque siempre se dicen en esta situación. La situación que vamos a analizar es durante una visita, cuando vamos a visitar a un amigo o a un familiar, o en cualquier situación en la que entramos en la casa de otra persona. Y el quichua para este tipo de situación tiene unas expresiones que es importante saber. Para hacer este diálogo vamos a tener dos personajes, un mingarij, es decir, un huésped, y un chasquij, un anfitrión, una persona que acoge. Entonces empezamos con el mingarij, que le dice al chasquij minga chihuay, minga chihuay. Literalmente esta expresión significa bríndame posada, acógeme. Sería como puede entrar, acógeme por favor. Tenemos incluso otras expresiones parecidas, por ejemplo yaiku pashayachu, que es como entraré, como pregunta, o shamu pashayachu, vendré nomás, siempre como pregunta. Y el chasquij nos contesta ari yaiku paisha, sí, entra por favor. O si somos un grupo de personas, nos podría decir ari yaiku paichikja, sí, entren por favor. Entonces el mingarij contesta yupaichani mashigu, kaipichu tiaripashaya, gracias amigo, me sentaré aquí, como pregunta. Y el chasquij nos contesta ari tiaripashaya, sí, siéntate por favor, sí, siéntese por favor. Ahora pasamos a otra situación. Por ejemplo, durante una comida, un almuerzo, el mingarij quiere decir esta comida está rica. Kai mikunaka mishki mikan. Y entonces el chasquij nos contesta ashtawan mikui ushangichu, puedes comer más. Y entonces podemos contestar de dos formas. La primera podemos decir chaya o chaiguya, basta. O podemos decir ashagutaya karawai, dame un poco más, dame un poquito más. Luego el mingarij va a decir mikunamanda yupaichani kayakama mashigu, gracias por la comida, hasta mañana amigo. Sabemos que el kayakama es la despedida más usada, significa hasta mañana, pero incluso chao, adiós. Y por último, el chasquij contestará diciendo nimamanda mashigu, kushi yanimi, de nada amigo, me alegro. Ñaya tigramupaya, regresa pronto. Kayakama. Y así termina nuestro primer diálogo en quichua. Muy bien, maisumak mashikuna. Shinaka kikinguna quichua shimiperi mashpaka, tukui kai shimikunata ninata yuyari paichik, ama kunga paichikchu, mai mutsurikmi kanguna. Kunanjapash chaigumi tukui, kutin yupaichani kai shuri kuchik tarikushkamanda, shuk punjakama, aji punjaguta charipaichik.